Hoy por hoy Salamanca. Sheila Sánchez Prieto. 12:36, queda menos de un mes para que se produzca la vuelta al cole y eso supone que vuelven los reencuentros con amigos, con profesores, vuelta a la rutina, todo lo que conlleva volver a las aulas. Hoy queremos tratar un tema que está presente cada curso, que es delicado y difícil de tratar. Hablamos de los conflictos y del acoso escolar. Lo vamos a hacer hablando del programa TEI, Tutoría entre Iguales, y saludamos a su coordinador general, Andrés González Bellido. Andrés, buenos días. Hola, buenos días, Sheila. Empezamos por el principio, pidiéndole una definición del programa TEI. ¿Qué es? El programa TEI es una tutorización emocional entre iguales, en que los protagonistas de los procesos de convivencia son, el alumnado tanto de primaria como de secundaria. El objetivo es mejorar la convivencia para trabajar el conflicto mediante el diálogo y evitar la violencia y el acoso escolar. Ahora profundizamos más en este programa. Usted es uno de los mayores expertos en convivencia y resolución de conflictos y es autor de este programa. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge la idea? Bueno, la idea surge a partir de situaciones concretas de aula a finales del siglo pasado, sobre el 99, y hay un equipo básicamente de orientadores y psicólogos que comienza a trabajarlo y a implantarlo en los centros educativos a partir del 2002. A partir de este momento comienza a desarrollarse a nivel de toda España y actualmente hay sobre unos 1.500 centros educativos que lo tienen implantado en España y en diferentes países europeos y americanos. 1.500 centros educativos, también han pasado más de, según las cifras que tengo, 2.300.000 alumnos. Con estas cifras, ¿qué evidencias científicas han observado del programa? Sí, el programa TEI es uno de los pocos programas que hay tanto a nivel de España como a nivel mundial que tiene evidencias científicas de resultados por dos equipos de investigación de la Universidad de Alicante y la Universidad Politécnica de Cataluña. Están colgados en la página web del programa TEI y en síntesis baja las situaciones de violencia y acoso escolar. Hay una reducción en el primer año de las agresiones de carácter físico, de exclusión cercanas a un 30%, más de un 50% de disminución de las conductas violentas de carácter físico, de las agresiones, mejora los niveles de autoestima, facilita los niveles de relación con los demás. Es un programa que está orientado, como decía al inicio, a mejorar la convivencia, a mejorar las relaciones de la comunidad educativa, tanto desde la perspectiva de alumnado como desde la perspectiva de profesorado y de familia. Una vez que se implanta en un centro educativo, ¿se hace un seguimiento? Sí, actualmente se hace un seguimiento durante 3 años en el centro educativo y después se considera que el centro educativo tiene los recursos suficientes para poder seguir haciendo su desarrollo. De todas formas, el equipo TEI sigue asesorando directa o indirectamente a todos los centros que lo tienen implantado y llevamos haciéndolo así como 23 años, ¿no? En Castilla y León hay un equipo TEI que se encarga de hacer el proceso de desarrollo, aunque hay una coordinación a nivel nacional. Cada comunidad autónoma tiene un equipo de desarrollo del programa en los centros de la comunidad autónoma. Lo avala una gran experiencia de muchos años. ¿Cuáles son los principales motivos que originan los conflictos en las aulas? Los principales conflictos, lo primero es ser conscientes de que hay conductas que hacen daño. Hay comportamientos que tenemos como humanos, y en este caso en los centros educativos, que forman parte del paisaje de los centros educativos, sobre todo los insultos o procesos de exclusión. Estamos tan habituados a ellos que, un gordo o un elefante o un bola de sebo, parece que forman parte de esas situaciones de cotidianidad. Y cuando le preguntamos a las personas que lo sufren, ellos dicen y ellas que le hacen daño, y mucho daño. Por lo tanto, lo primero que hemos de trabajar es el concepto de empatía, ser conscientes de que tenemos conductas que hacen daño a otros. Y esta consciencia se produce en el grupo clase. Hemos de trabajar al grupo clase para facilitar los procesos de prevención. Cuando un alumno y el grupo es consciente que hay conductas que hacen daño, las rebajan. Pero cuando hablo no solamente desde la perspectiva de que sí, sé que ese insulto hace daño, sino trabajarlo desde la emoción, trabajarlo desde el hacer sentir. En el momento que hay estos procesos de empatía, disminuyen las situaciones de agresión, simplemente porque
Yo no creo que haya malas personas, hay malas conductas y las conductas son modificables. ¿Existe un perfil de víctima y un perfil de acosador, agresor? Yo no diría, existen perfiles relacionados o perfiles que son facilitadores, pero yo no hablaría de un perfil desde una perspectiva excluyente. Nosotros consideramos que todas las personas son susceptibles de ser víctimas y todas las personas en un momento determinado pueden ser agresores, porque el grupo es determinante, el grupo es fundamental. En cualquier situación de violencia y acoso escolar, una clase o un grupo es una de las causas del problema, pero también es también es parte de la solución, parte del proceso de prevención. Con respecto a los perfiles, bueno, como decía, hay perfiles que son más susceptibles de sufrir acoso escolar y yo tendría que hacer un rango, y el rango seguramente el primero serían aquellas personas que presentan diferencias físicas, el siguiente las diferencias emocionales o las diferencias psicológicas, las personas que están excluidas socialmente. Esto desde la perspectiva externa, y luego desde la perspectiva interna de personalidad serían aquellas personas que tienen menos competencias socioemocionales para dar respuestas a provocaciones. Pero de todas formas, cuando hablamos de las características o los perfiles, implica un cierto nivel de culpabilidad de aquellas personas que los tienen, cuando realmente el problema está en aquellas personas que tienen conductas que hacen daño a partir de las diferencias significativas de los otros. No sé, cuando hay un alumno que o es muy bajito o es muy gordo o, yo qué sé, tiene las orejas caídas, parece que el culpable es él, porque las tenga, cuando hemos de tener muy claro que quien es culpable es aquel que tiene conductas que hacen daños a partir de estas diferencias de cualquiera de las personas, de los chicos o de las chicas de la clase. Y con respecto a los agresores y las agresoras, evidentemente existe también un perfil, lo único que el grupo acaba determinándolo. Desde el programa TEI decimos que los agresores, las víctimas y los espectadores son los tres elementos necesarios para que haya acoso escolar, pero no son suficientes, hay un cuarto, y es que haya un entorno que lo permita. Aunque existan los tres elementos anteriores, si el entorno no permite que haya situaciones de acoso escolar, este no existe. Con respecto, si tuviéramos que hacer una pequeña síntesis sobre los perfiles, yo diría que serían aquellos alumnos que necesitan reforzar su nivel de autoestima respecto al grupo, que normalmente tienen un carácter mucho más primario, no en todos los casos, pero a nivel general mucho más primario, y que necesitan este reforzador para que sean líderes de grupo, aunque estos líderes evidentemente tienen carácter tremendamente negativo. ¿Cuáles son las edades más vulnerables? Mira, estadísticamente, es una de las preguntas que te agradezco que la hagas porque hay un desconocimiento social importante. Si tuviéramos que hablar de la población diana de acoso escolar, se produce entre tercero y cuarto de primaria. Repito, entre tercero y cuarto de primaria, que estaríamos hablando orientativamente, depende de estadísticas, pero superior al 25% de las situaciones de acoso se producen en tercero y cuarto, en tanto que, por ejemplo, en primero de secundaria, que es donde se suele considerar que hay más nivel, estaríamos bajando sobre una línea del 20 y en cuarto bajaríamos sobre el 18. Porque tercero y cuarto de primaria, ¿cuántos años corresponde para que la audiencia se haga? Correspondería tercero y cuarto sobre unos 10 años más o menos. Esto depende de procesos evolutivos, ¿no? Pero el punto culminante es este, y bueno, la razón es porque durante mucho tiempo el alumnado está acostumbrado a tener conductas que hacen daño y que se ha considerado que son juegos, que son bromas. Por lo tanto, yo diría que los niveles de prevención del acoso escolar se deberían de producir en primaria. Y yo diría que siempre, aunque habría un peldaño anterior, que es la generación de conductas saludables. Y la generación de conductas saludables, hablo de conductas de convivencia, deben de desarrollarse en infantil. Y en esto tenemos una parte muy importante en los centros educativos, pero también la familia, ya que hemos de tener en cuenta que los primeros pasos, sobre todo en valores y emociones, son familiares. Un alumno o alumna que tiene, 3 años, los grandes referentes no son sus compañeros, sino es su familia. Por lo tanto, la familia es uno de los elementos importantes para trabajar estas conductas saludables, que no excluyan, que no hagan daño a otro.
Es un programa, Andrés, que podríamos decir que se anticipa, evita los conflictos o que los ataja cuando ya existen. Mira, esto es otro de los aspectos importantísimos. Hemos de comenzar a trabajar la prevención. Actualmente todas las comunidades autónomas tienen protocolos para trabajar la intervención sobre situaciones de acoso escolar. Pero un protocolo, yo diría que en el 99% de los casos, se activa cuando hay una situación de acoso escolar. Cuando ha sucedido, cuando como institución educativa, como familia o como alumnado hemos fracasado. Creo que hemos de cambiar la mirada y hemos de comenzar a trabajar la prevención, trabajar las conductas que hacen daño antes de que éstas se produzcan. Y esto tiene un elemento muy importante, y es el hecho de que cuando las trabajamos antes que se produzcan, el alumnado tiene siempre clarísimo que hacen daño. No hay ningún tipo de justificación. Cuando a un alumno le preguntas, yo qué sé, porque ha tenido un conflicto importante, o que le ha pegado, o que ha excluido, a otro alumno siempre buscamos justificaciones y ellos las buscan. Y las justificaciones es, bueno, es que es mi amigo, es que era una broma, es que era un juego, es que lo hemos hecho siempre. Cuando esto lo has trabajado con ellos, y cuando has dejado muy claro que los insultos o las mofas respecto a diferencias significativas de cualquier tipo hacen daño, no hay ninguna forma de justificarlo. Pero ya no solamente produce un proceso de inhibición de conducta de los agresores, sino lo que hace es fortalecer al grupo. Y este rol que muchas veces tienen los agresores dentro del grupo como guay desaparece. Y el grupo comienza a pensar que Manuel o Ana, que son aquellos alumnos que tienen conductas agresoras, ya no son tan guays, porque hacen daño sabiendo que hacen daño. Y las víctimas se sienten comprendidas. Por lo tanto, esto es incuestionable, es un cambio de mirada importantísimo, y lo digo a nivel de escuchantes, pero también a niveles de administraciones educativas. Hemos de comenzar a trabajar de forma muy, muy seria la prevención. Que los aspectos de protocolo son necesarios, son imprescindibles, pero la prevención es mucho más importante que los protocolos de intervención. ¿El programa, Andrés, tiene nuevos retos? ¿Pasan por ahí, por la prevención? Sí, sin duda. Nosotros, el programa TEI se desarrolla en infantil, primaria y secundaria. Es el único programa que hay a nivel mundial, al menos que yo conozca, que trabaja desde los 3 años. Llevamos un proceso experimental que estamos trabajando de 0 a 3 y evidentemente hasta los 6 años trabajamos la generación de conductas saludables, no trabajamos la violencia y el acoso escolar. Pero un buen trabajo sobre generación de conductas saludables evita las conductas posteriores. Entonces, el programa TEI tiene como este año, en el curso que comenzamos, que comenzarán orientativamente unos 300.000 alumnos nuevos, tanto como tutores como tutorizados. Los objetivos del TEI es hacer el desarrollo básicamente en diferentes países europeos y americanos, que aunque está instalado, la idea es que se haga un desarrollo importante y evidentemente incorporar 2 elementos para nosotros muy importantes. Es que la incorporación de la planificación de DEA, que es el diseño emocional del aprendizaje. Todas las actividades del programa TEI están hechas con el diseño emocional del aprendizaje, y hacer un desarrollo de los nuevos materiales en aquellas 1.500 centros que actualmente existen en España, y que comenzamos a hacer la formación de estos centros, que sería lo que podríamos llamar formación continuada, en el mes de septiembre. Haremos 2 bloques. En el primer bloque tenemos una formación en septiembre de la primera parte y otra formación seguramente en octubre, noviembre de la segunda parte, para que todos los centros que lo desarrollan tengan los materiales nuevos. Antes de despedirle, me gustaría que mandase un mensaje tanto a los centros educativos como a las familias. Pues yo diría que a los centros educativos hemos de hacer visibles que hay conductas que hacen daño, que nunca nos pongamos a decir no pasa nada. En el 100% de los centros educativos hay violencia y acoso escolar, y digo el 100%, no hay otras opciones. La diferencia que está es que aquellos que son comprometidos, aquellos centros que tienen muy claro que lo importante del proceso de educación son las personas y no el currículum, cuando se producen los primeros síntomas se intervienen. Por lo tanto, aunque existan los 3 elementos que existen siempre, agresores, víctimas y espectadores, habrá un entorno que no lo permita. Habrá un entorno que cuando se den los primeros síntomas de violencia, y hablo violencia como puede ser exclusión o pueden ser agresiones verbales, el centro educativo
es un centro activo y un centro que está comprometido. Y yo diría que los grandes protagonistas, no solamente en el programa TEI, sino en cualquier programa de prevención, ha de ser el alumnado. El alumnado ha de ser un elemento activo de la convivencia. Y a nivel de familias, yo siempre digo que la educación es un proyecto de 3 grandes elementos, que es profesorado, alumnado y familia, que es el trípode de la comunidad educativa. Vamos juntos en un mismo barco y que cuando tengan los primeros síntomas, porque sus hijos o hijas hagan comentarios, que los pongan en el centro. Y que el centro, que muchas veces se generan importantes conflictos con las familias, lo digo a nivel de centro y a nivel de familia, para la familia seguramente su hijo es el gran tesoro que tienen, pero para los centros educativos también. Por lo tanto, delante de los primeros síntomas hemos de intervenir siempre. Hemos de visibilizar que hay conductas que hacen daño y que como comunidad educativa no las podemos permitir, ni desde la vertiente de profesorado, ni desde la vertiente de alumnado, ni desde la vertiente de familia. Ha de ser un compromiso de comunidad hacer un proceso de prevención. Pues nos quedamos con ese mensaje, ese compromiso que tenemos todos como sociedad para educar a las nuevas generaciones, porque la educación es fundamental. Andrés González Bellido, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Radio Salamanca. Muchas gracias, Eilas, y que tengamos un excelente curso. Efectivamente. Pues mucha suerte y muchísimas gracias. Hasta luego, Andrés. ...25 de agosto... Ara Malikian, presentando su nueva gira Petit Llegage, Plaza de Toros de Béjar.